es propicio hablar de tema salud, siempre lo mantenemos en nuestra agenda. ¿Y sabe usted la condición de su hígado en este momento? Importante que lo conozca, que se haga esos exámenes de forma regular, porque no se imaginan ustedes la cantidad de personas que hay en nuestro país con hígado graso no alcohólico. ¿Y qué ocurre con esto? Desencadena otro tipo de condiciones. Es por eso que en la mañana de hoy hablamos sobre eso. Ayer fue un día importante precisamente para contrarrestar esta condición del hígado graso no alcohólico. Pero ¿por qué hablamos de no alcohólico? Bienvenidos al licenciado José Ramiro López. También nos acompaña el señor Alfredo, para que él es un testimonio viviente y más adelante lo sabrán por qué. Pero bienvenidos, háblenos de la importancia en estos momentos de conocer nuestra condición del hígado, José Ramiro. Buenos días, Joanny, y buenos días a todos los televidentes. Es importante hablar del hígado graso porque recordemos que es una enfermedad intermedia. O sea, todo comienza por una ruta que puede ser el consumo excesivo de grasas, que nos puede llevar a una obesidad o una diabetes, y esto nos lleva al hígado graso no alcohólico, que es la infiltración o la acumulación de grasa dentro del hígado. Esto puede separarse en tres niveles: leve, moderado y severo. Y si de repente no tengo un cuidado adecuado para atender esta enfermedad, que el nombre es esteatosis hepática, todo lo que termina en cis es inflamación, o sea que es una inflamación del hígado, que si no atiendo, entonces se va a regenerar en un tejido más fibroso que puede llegar a ser una cirrosis hepática, y esta cirrosis puede también llevarme a una condición de un cáncer de hígado. Entonces es preocupante esta enfermedad en Panamá porque como viene de la obesidad, pues recordemos que más del 70% de los panameños padecen de sobrepeso u obesidad, y la población infantil estamos casi que en el 86%. Entonces ayer se conmemoraba el Día Mundial del Hígado Graso. La semana pasada México, que es un país para nosotros de referencia porque siempre estamos como persiguiéndolos en las estadísticas de salud. Entonces México la semana pasada lanzó una estadística donde decía que 1 de cada 2 mexicanos padece de hígado graso por el nivel de obesidad que ellos tienen. Esta misma información la dio el Ministerio de Salud de Panamá en el año 2017, donde hablaba de que los adultos arriba de 35 años, casi que el 50% podría estar con el problema de hígado graso. Y quiero que nos detengamos también de inmediato, me llama la atención, cirrosis. Cuando hablamos de cirrosis, muchas personas piensan que esto está estrictamente ligado al consumo de alcohol. Sin embargo, esto no es así. Desencadenado una vez más por el alto consumo de grasa que conlleva o que lleva a el sobrepeso y a la obesidad. Quiero que de inmediato nosotros, como siempre, con estas dinámicas interesantes, nosotros podamos mostrarles a las personas qué puede desencadenar esta enfermedad del hígado graso y qué es lo que puede contrarrestarlo, precisamente cómo debemos nosotros alimentarnos. Esto es fundamental para evitar, por supuesto, caer en este tipo de diagnósticos, licenciado. Mira, mencionaste algo importante, que es la ruta del alcohol, pero principalmente el hígado graso en Panamá es por la obesidad o la diabetes, que viene de un exceso de peso. O sea, el exceso de peso de esta obesidad es causado por el alto consumo de azúcar, y aquí tenemos entonces algunos alimentos ni alimentos porque se le llaman productos, claro, como las bebidas azucaradas, principalmente soda. Recordemos que la recomendación de azúcar para la población adulta es de 25 gramos y para el niño 30, o sea que estamos hablando de no más de 2 cucharadas con las que solemos comer en casa, estas cucharas de metal. Entonces, cuando consumimos una bebida azucarada, estamos consumiendo arriba de 10, un té frío arriba de 17, una bebida gaseosa de 8 a 10, o sea que estamos hasta cuatriplicando la cantidad de azúcar. Por ejemplo, este jugo que tenemos aquí, esta cantidad, ¿es la cantidad que hay aquí en azúcar? Exactamente, esto representa la cantidad de azúcar que contiene este jugo, que es 4 veces lo que se requiere, y entonces el consumo excesivo de azúcar proveniente de estos alimentos, el consumo excesivo de grasa, pero no cualquier grasa, estamos hablando principalmente de colesterol, que lo encontramos en las carnes rojas, en los embutidos, y hablar también de freír los alimentos, porque de repente este pollo es bueno, pero si lo meto en una sartén con aceite, ya entonces tiene un alto contenido de grasa. Pero hay una realidad, licenciado, porque definitivamente que la carne aquí es una de las más consumidas en nuestro país, y la carne roja está dentro de eso. Estamos hablando de
eliminar hasta cierto punto su consumo, moderarlo, cuántas veces al día o a la semana pudiésemos estar consumiendo carne roja, sobre todo, que es donde hace el énfasis, y los embutidos también. La recomendación general del consumo de carnes rojas es de no más de 1 a 2 veces por semana. Sin embargo, hay que resaltar que después del COVID, pues como se ha demostrado que son inflamatorias y que retrasan los procesos digestivos, estas carnes ninguna asociación las está recomendando. La principal fuente de proteína que se están recomendando, y lo podemos ver aquí en la recomendación del plato saludable, es el pescado, y recordar utilizar la palma de la mano para medir el tamaño de estas porciones de proteínas. Esta es la primera opción. La segunda opción es el huevo, que si de repente consumo, no tengo ningún problema de grasas, estoy saludable, hago ejercicio, si consumo un huevo diario no me va a afectar absolutamente nada el colesterol. Sí, porque hasta de eso he escuchado también que no se debe consumir en exceso, que si solamente la clara, o sea, ¿qué hay detrás de eso, del consumo del huevo? El huevo es saludable, es la proteína de referencia. De hecho, está en segundo lugar en recomendación del consumo de fuentes de proteína. En tercer lugar están las proteínas vegetales, que de repente consumir algunas menestras. Y en cuarto lugar están las proteínas de las aves, que puede ser carne de pavo o carne de pollo. Por eso menciono que a raíz del COVID, después de estas dietas proinflamatorias, se ha recomendado no consumir altas cantidades de carnes rojas. Vamos a hacer una pausa porque nuestra compañera Castalia Pascual nos tiene esas informaciones importantes para que ustedes estén muy pendientes si probablemente están pasando por una situación con el hígado. Contigo, Castalia. Bueno, y les confieso que por experiencia propia, porque uno se descuida y cuando uno va a ver, a hacerse sus exámenes, ahí está el diagnóstico. Vamos de inmediato a repasar lo que ya nos ha dicho nuestro invitado. Importante, ¿qué causa este hígado graso? Sobrepeso y obesidad, la prediabetes, la diabetes tipo 2, pero también el colesterol alto, los triglicéridos altos y la presión arterial alta. Esto es una combinación perfecta para afectar directamente a nuestro hígado. Por eso es bien importante cambiar nuestros hábitos de consumo. Sobre todo hay una gran campaña mundial de disminuir la cantidad de azúcar que ingerimos y que no nos damos cuenta dónde están. Ahí está la clave. Sigo contigo, Giovanni. Sí, importante, Castalia, que también hay síntomas que ustedes pueden verificar. Vamos con eso, bueno, vamos a presentarles también más adelante esos síntomas. Mientras tanto, yo quiero también darle la bienvenida al señor Alfredo Miranda, porque él es un testimonio de padecer de hígado graso no alcohólico, directamente relacionado con el peso, con la obesidad, con ingerir demasiada grasa. Así es. Adelante. Así es, coméntanos un correcto. poco su experiencia. Y también, bueno, más adelante vamos a estar mostrando la condición física en la que se encontraba el señor Alfredo. No, lo principal es que yo siempre escuché, me decían incluso los médicos, el panameño que no es panameño no tiene hígado graso. Pero tranquilo, la gente los tiene y no te preocupes mucho, haz un poquito de ejercicio, trata de comer menos. Y la realidad, yo jamás pensé que me tocaría a mí. Siempre me creí un Superman, siempre me creí que todo esto pasaría, que todos los síntomas comenzaron bastante fuertes. Cuando ya se me dio los primeros síntomas fuertes, los médicos me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer exámenes hepáticos. Lamentablemente, tiene cirrosis. Y cirrosis avanzada. Señor Alfredo, allí estamos viendo en pantalla precisamente, este era su hígado. Porque quiero decirles también que Sí. el señor Alfredo es un paciente trasplantado de hígado. Correcto. Esta era la condición de su hígado que llegó, como usted nos mencionaba, ya a cirrosis. Así es. Una condición irreversible. Mientras esté en condición de hígado graso, no alcohólico, sí se puede hacer algo, puede ser reversible, pero en esta condición es irreversible. Quiero que ustedes lo noten allí. La condición de su rostro también, señor Alfredo, aparentaba mucha más edad. Lo curioso es que esa foto fue hace 2 años, que estaba un cumpleaños que estaba sonreído, imagínense. O sea, lo deteriorado que estaba yo. Ese es un hígado normal. Ese es un hígado en condiciones óptimas, así como lo ve, lisito, sí, totalmente. rojizo, pero la condición allí está como era, cómo era su hígado. Correcto. Antes de ser trasplantado. Bueno, y este es un ejemplo de un hígado sano. Allí está también su condición. La verdad es que llama mucho la atención porque muchas personas, como usted dice, incluso a usted en su cara
una persona calificada le mostraba quién no tiene hígado graso, pero sí hay que prestarle mucha atención definitivamente. Totalmente, y más que todo porque yo era una persona, como todos, me gustaba mucho comer de todo. ¿Qué comía? Me comía carimañolas, comía empanadas, lo que comen todos los panameños en el desayuno, con un jugo, diciendo, esto de hecho cuando hacía calor me tomaba estas sodas, refrescante, que no para tomar estas sodas, y me estaba dañando, comía comida chatarra, comida de la calle, y no entraba en conciencia de que me estaba haciendo mal. Y estaba replicando esto con mi familia, conmigo lo estaba replicando incluso, estaba llegando el mismo patrón y estaba haciendo la misma familia. Esto es importante, licenciado, se repite el patrón con la familia. Si yo considero que esto es lo normal, que es lo saludable, entonces mis hijos también van a resultar afectados. Recomendaciones también que se brindan específicamente en cuanto a la ingerencia de frutas y vegetales. Esto nunca puede faltar. Exactamente. La recomendación para cuidar nuestro hígado va basada directamente en aumentar el consumo de frutas y de vegetales, recordando que la recomendación son 3 frutas diarias y 2 vegetales, o sea, ensalada en almuerzo y cena. Aquí tenemos el platito saludable, donde en la mitad del plato debemos colocar las porciones de vegetales. Recordemos que en el año 2019 las encuestas de salud hablaban de que el bajo consumo que tenemos en Panamá de frutas, vegetales y pescado. Y por otro lado, entonces hablaban del alto consumo de azúcar, grasas y carbohidratos, porque normalmente en este plato no colocamos el arroz en esta esquinita, sino que hacemos el cerro ancón aquí y colocamos entonces arriba lo que va a ser la proteína, que es la presa. Entonces no consumimos frutas y vegetales. El sedentarismo, practicar actividad física de manera regular son las principales recomendaciones, y acudir a un médico para los diagnósticos, porque es una enfermedad que no se diagnostica tan fácil. Las personas van a sentir, si usted de repente tiene obesidad o diabetes y de repente siente un dolor en la parte superior del cuadrante derecho, o sea, justo debajo de la costilla, inflamación, fatiga. Hay personas que de repente dicen, como y me siento fatigado, me siento débil, que hago mala digestión, indigestión. Esos son indicios de que puedo tener un hígado graso. Entonces recordemos que 70%, más del 70% de los adultos padecen de sobrepeso o obesidad, o sea que todos deberíamos estar yendo a estos controles médicos anuales y recordar y ver la historia del señor Alfredo, que es la historia natural de la enfermedad, o sea, alto consumo de azúcar, como él reconoce, alto consumo de frituras, poca actividad física. Esto me lleva a obesidad, esta obesidad que entonces viene a desarrollar la infiltración grasa en el hígado, que puede ser leve, moderada, severa. En el caso de él comenzó como leve y no se le dio seguimiento hasta que cuando vuelven a ver, a revisar, ya estaba en cirrosis. Y algo muy importante, que después de la cirrosis se puede desarrollar un cáncer, y fue precisamente lo que él desarrolló. Gracias, gracias. Solamente nada más para que nos diga, en cuanto al trasplante de hígado, ¿cuánto tiempo fue eso? Tuve un año en protocolo, esperando hígado. En ese año tuve la suerte de que alguien me donó un hígado. Bueno. Y estoy vivo gracias a eso. Gracias a Dios. Bueno, aquí está el testimonio. Recordemos, este es un tema muy, muy importante. No hay que dejarlo pasar. Hay que hacerse todos sus exámenes y apenas le diagnostiquen que tiene hígado graso no alcohólico, a prestarle mucha atención. Aquí están todas las recomendaciones que se han brindado. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Tema salud nunca será pasado aquí desapercibido. Hay que darle toda la información necesaria. Continuamos con más aquí en Noticias AM.